y pasamos a la siguiente ponencia. En este caso es Tika San Félix, del Instituto de Tecnología Cerámica, que nos va a hablar sobre la identificación de focos de emisión de nanopartículas en el proceso cerámico. Buenos días, Tika, bienvenida y cuando quieras. Hola, buenos días. A ver, voy a compartir la presentación. Se ve bien, ¿no? Pantalla completa. Perfectamente, todo correcto. Muy bien, gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del evento pues, que nos hayan permitido participar para presentar los resultados que hemos obtenido en un proyecto en el TeraSafe, ¿vale? Y que trata sobre emisiones de nanopartículas generadas en el proceso cerámico. Me imagino que muchos os estaréis preguntando pues, cómo sale esa iniciativa, ¿no?, de estudiar las nanopartículas en el proceso cerámico, y es verdad que ya existe mucha bibliografía sobre el tema en la cual se especifica que existen determinados puestos de trabajo en la industria cerámica que pueden estar expuestos a concentraciones de nanopartículas significativas. Cuando hablamos de nanopartículas nos estamos refiriendo a partículas que abarcan el rango desde 1 hasta 100 nanómetros, ¿vale? Estamos hablando del tamaño de moléculas o del famoso virus que tenemos ahora del COVID, ¿vale? Aquí abajo podéis ver algunos ejemplos de nanopartículas, que serían los nanotubos de carbono o partículas de hollín. Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de la exposición ocupacional a nanopartículas en entornos industriales, es muy importante tener en cuenta todos los focos de emisión que pueden estar contribuyendo a esos niveles de nanopartículas. Entonces, tendríamos desde la utilización de nanomateriales, ¿vale?, que al manipularlos pueden estar generando nanopartículas en el ambiente. También la manipulación de algunos materiales convencionales que tienen una fracción significativa, que tienen una fracción muy importante en la parte más fina de partículas, ¿vale?, y que cuando se manipulan en seco también pueden estar contribuyendo a esas concentraciones de nanopartículas que podemos encontrar en el ambiente. Por otra parte, tenemos otro tipo de nanopartículas que son las que se generan en procesos industriales altamente energéticos, y además de todas estas fuentes que podemos tener en el interior de la empresa, también es muy importante tener en cuenta los fondos que nos pueden venir del exterior, que pueden ser tanto de fuentes naturales como antropogénicas. Pues bien, a partir de toda la revisión que hemos hecho para empezar con este proyecto, con el TeraSafe, hemos visto que casi todos los estudios se centran en las nanopartículas que vienen de los nanomateriales, pero sin embargo las que se generan en procesos no están estudiadas, cuando procesos altamente energéticos podemos tener en muchos sectores industriales, y además la química de estas partículas es muy variable porque los procesos pueden ser muy distintos entre sí. Por tanto, los resultados que os voy a presentar se centran en el estudio de nanopartículas generadas en procesos altamente energéticos, ¿vale? Desde un punto de vista legislativo, pues el hecho de que no hayan estudios pues nos lleva a una escasez de datos toxicológicos y epidemiológicos de este tipo de nanopartículas. Entonces, como tampoco están legisladas todavía, pues no hay ningún valor de referencia. Los centros de referencia en este tipo de estudios lo que están proponiendo de momento es que para las nanopartículas generadas en procesos industriales pues se aplique un valor de referencia que se ha propuesto para nanomateriales granulares. Aunque es verdad pues, que este valor se está proponiendo pues, sin saber si en entornos industriales se puede alcanzar fácilmente, y también solo a partir de propiedades físicas de las partículas, pero ni teniendo en cuenta ni la química ni la toxicidad que puedan tener estas partículas. ¿Vale? Pues a partir de todas estas motivaciones salió la idea de realizar este estudio, ¿vale?, cuyos principales objetivos son identificar fuentes de emisión de nanopartículas generadas en el proceso cerámico,
poder cuantificar esas emisiones y también la exposición de los trabajadores a estas emisiones, y después para los hotspots que nosotros llamamos, que son como los puntos más conflictivos, pues proponer una serie de medidas correctoras y poder evaluar qué eficacia tienen esas medidas correctoras. Para alcanzar todos estos objetivos, pues hemos aplicado la metodología experimental que se recomienda en la bibliografía, que consiste, en primer lugar, en hacer una evaluación inicial, es decir, identificar todas las fuentes de emisión, ver qué condiciones ambientales son las que se dan y si estas fuentes son fácilmente eliminables o no. En el caso de que no las podamos eliminar, pues entonces tendríamos que pasar a hacer una evaluación básica de la exposición, ¿vale? Tendríamos que ver si esas fuentes de emisión son significativas y si están contribuyendo más que el fondo que tenemos general en el entorno que estamos estudiando. En el caso de que sí que sean significativas, pasaríamos a hacer ya una evaluación más en detalle, en la cual pues ya se estudian distribuciones granulométricas, tamaños medios, se compara con el límite recomendable que hemos comentado anteriormente, y en función de eso pues ya vemos si es necesario pues adoptar medidas de gestión del riesgo o se van tomando las consideraciones necesarias, ¿vale? Para poder aplicar esta metodología es necesario que en las medidas experimentales que se hacen en los entornos industriales se mida de forma simultánea en 3 puntos, tanto en el foco de emisión que queremos estudiar, como en un fondo interior y exterior para ver estos fondos cómo están contribuyendo a los niveles que estamos obteniendo en el foco de emisión, ¿vale? Para ello disponemos de equipamiento que nos permite pues, conocer la distribución granulométrica, el tamaño medio, tomar muestra para una posterior caracterización química, ¿vale? Y todos estos equipamientos nos permiten movernos en un rango que va desde los 10 nanómetros hasta los 10.000 nanómetros. Aunque me salga un poquito de la presentación, pero en relación a la presentación que ha hecho Virgilio de UNIMAD por el tema de las medidas en continuo, comentaros que estos equipos nos permiten realizar esas medidas y de hecho el ITC tiene una experiencia grande en este tipo de campañas experimentales y que también estamos trabajando con algunas empresas cerámicas y estamos desarrollando un servicio conjunto con UNIMAD, ¿vale? Vale, pues el uso de todos estos equipos y la medida en esos diferentes puntos de muestreo nos permite conocer la concentración, el número de partículas, porque hasta ahora cuando hablamos de la fracción micro, la forma de controlar esas concentraciones es en masa, pero aquí como estamos hablando de partículas tan pequeñas, estas partículas no pesan y entonces la forma de expresar la concentración es el número de partículas por centímetro cúbico. También podemos conocer un tamaño medio de esas nanopartículas, conocer la distribución granulométrica y mediante el uso de estas muestras TEM, de estas bombas TEM, perdón, que podéis ver aquí en la pantalla, pues podemos captar muestra para posteriormente hacer un análisis morfológico y evaluar la composición química de esas partículas. Vale, pues ahora voy a pasar a presentar los resultados y sí que me gustaría recalcar que los resultados que vamos a ver están obtenidos todos en entornos industriales bajo condiciones reales de operación, que pensamos que es la forma más idónea de evaluar si esos valores de referencia que se están proponiendo pues, son alcanzables o no en los procesos industriales que se estudian. Vale, en primer lugar, pues, se hizo una evaluación inicial y se identificaron las diferentes etapas del proceso cerámico que se quería evaluar. Aquí podéis ver el mapa de concentraciones que hemos obtenido, ¿vale? Se han evaluado las diferentes etapas de proceso. En estas etapas de proceso se han identificado diferentes focos de emisión y tenemos un rango de concentración desde el valor mínimo al máximo obtenido en los diferentes focos y un rango de tamaño, ¿vale? Vamos a comentar las más significativas, ¿vale? Por ejemplo, pues en la etapa del proceso de esmaltado se vio que en casos puntuales el secadero de piezas especiales pues, emitía
concentraciones muy importantes de nanopartículas, ¿vale? Alcanzándose picos superiores al 1.000.000 de nanopartículas por centímetro cúbico. Es verdad que este hecho es puntual y esto ocurre pues, cuando los gases de combustión no están bien aislados de la planta. La etapa de cocción, como era de esperar, porque es altamente energética, pues también registró concentraciones próximas al 1.000.000 de nanopartículas por centímetro cúbico. Y otra de las etapas significativas ha sido la de clasificación y expedición. Aquí se han identificado dos focos, por una parte el paso de carretillas elevadoras diésel y por otro la operación de retractilado. Aunque es verdad que esta última, la operación de retractilado, pues la frecuencia con la que se realiza es muy baja y además la duración de esa operación pues es muy corta. Entonces, estos parámetros también tienen que tenerse en cuenta, no solo la concentración que hemos obtenido, ¿vale? Y una cosa que nos resultó curiosa es pues, que en la etapa de decoración, ni en la inyección de tintas, ni deposición física de vapor y ablación láser, que han sido las diferentes operaciones que se han evaluado, a pesar del tamaño que tienen las tintas actualmente y que algunos de estos procesos pues, tienen una vaporización, no hemos detectado la presencia de nanopartículas en concentraciones altas. Vale, pues ahora ya tenemos una idea de todo el proceso cerámico, cuáles han sido los focos más significativos y vamos a ver estos focos con un poco más de detalle, ¿vale? Que son los focos que os marco aquí, que sería el de cocción y el paso de carretillas diésel. En la etapa de cocción, aquí en el gráfico os hemos mostrado la concentración en función del tiempo, ¿vale? Tenemos la concentración de nanopartículas y de las fracciones inhalable, torácica y respirable. En este caso, ¿vale? El horno en el que se realizaron las medidas es un horno que ya presenta una cierta antigüedad, ¿vale? Superior a 10 años, y las medidas se han realizado en la zona de máxima temperatura del horno y a una distancia aproximada de unos 2 metros. ¿Vale? Y aquí vemos pues, que las concentraciones son importantes porque tenemos una concentración media superior a los 800.000 partículas por centímetro cúbico y se han identificado picos donde la concentración superaba el 1,5 millones. Si vemos la distribución granulométrica de estas nanopartículas emitidas en ese punto, vemos que son nanopartículas muy finas porque el 75% presentan un tamaño inferior a 50 nanómetros, ¿vale? Lo cual nos puede indicar que uno de los métodos, de los procesos que generan esas partículas sea la evaporación. Entonces, aquí también podemos mostrar, bueno, además de esa concentración en continua, también se tomó muestra y se ha hecho una caracterización morfológica, ¿vale? Aquí podemos ver las nanopartículas, son nanopartículas de hollín que tienen mucha tendencia a aglomerarse, ¿vale? Son partículas muy ricas en carbono y también en silicio. Aquí tenemos otro ejemplo de algunas nanopartículas que detectamos. Aquí tendríamos una nanopartícula de un tamaño así un poco superior a los 100 nanómetros, ¿vale? Y vemos que es muy rica en circonio y en azufre, ¿vale? Y aquí tendríamos una partícula un poco más grande, del tamaño micrométrico, ¿vale? Que presenta una concentración rica en algunos metales, como es el tema del hierro o de cobre, incluso de cromo también. 2 minutos, chica. 2 minutos. Sí. Pues no os lo voy a poder, me he extendido más de lo que tenía preparado. Vale, entonces, como hemos visto que las concentraciones eran muy elevadas en ese punto, lo que también se ha estudiado es, se ha evaluado el rango de concentraciones a lo largo de todo el ciclo de cocción, ¿vale? Entonces, aquí vemos cómo la variación de la concentración y de la temperatura a lo largo de todo el ciclo de cocción, ¿vale? Marca una relación directa. De hecho, en la zona de máxima temperatura sí que tenemos esas concentraciones tan elevadas que hemos mostrado anteriormente, pero a medida que disminuimos la temperatura y entramos en una zona de enfriamiento, pues esas concentraciones van
van disminuyendo significativamente. Vale. Este mismo estudio se ha realizado en otro horno, un horno más nuevo, y vemos que cuando el estado del horno es mejor, pues ya no hay esa variación y las concentraciones son mucho más inferiores. Entonces, esto nos llevó a que cuando se realizó el mantenimiento del horno inicial en el que se realizó el estudio, ¿vale? Después de ese mantenimiento preventivo, volver a realizar las medidas. Y en este caso, al mejorar las condiciones del refractario, las condiciones disminuyeron un 50% respecto a las medidas iniciales, ¿vale? Y las concentraciones disminuyen un 80% cuando se realizan en el horno vivo. ¿Vale? Y luego tenía los resultados en la otra etapa de clasificación y expedición, que entiendo que no me va a dar mucho tiempo, entonces voy a lo que me interesa, ¿vale? Aquí se realizaron las medidas cuando se utilizaban carretillas con motores diésel, que es lo que veis en azul. Podéis ver cómo cuando la carretilla está en marcha las concentraciones suben significativamente y cuando está parada bajan mucho, ¿vale? Entonces, esto sería cuando en la planta se están utilizando carretillas motores diésel y luego se realizó el mismo estudio pero utilizando carretillas con motores eléctricos y sería la línea que tenéis en naranja. Podéis ver que las concentraciones disminuyen significativamente, ¿vale? Estamos en el orden de cuando las carretillas motores diésel están paradas. Esta disminución se identificó en las diferentes etapas, ¿vale? Y tenemos una disminución de la concentración del 80% de cuando se utilizan carretillas con motores diésel respecto a las eléctricas. Aún así, es difícil llegar a alcanzar ese valor de referencia que nos están proponiendo de 40.000 nanopartículas por centímetro cúbico. ¿Vale? Y así como conclusiones, pues que se han identificado como significativos siempre procesos térmicos, que es la zona de máxima temperatura de los hornos, y el uso de motores diésel en las carretillas. ¿Vale? También hemos visto que se pueden adoptar medidas que son económicas, ¿vale? Que no suponen un esfuerzo muy elevado para las empresas y que son muy efectivas porque nos permiten reducir esa concentración de nanopartículas entre un 50 y un 80%. ¿Vale? Que además es muy interesante hacer estudios toxicológicos y esto ya lo estamos haciendo en los proyectos que estamos realizando ahora. Y toda esta información pues, nos va a permitir establecer valores límites que realmente se puedan implementar en entornos industriales y que se puedan alcanzar. ¿Vale? Y nada, comentaros pues, que ahora hemos pedido un proyecto live, ¿vale? Con la idea de además digitalizar todo este tipo de estudios. Y que no se me olvide pues, agradecer a las empresas, que esto no es siempre fácil, que nos han permitido entrar en sus instalaciones para poder hacer este tipo de estudios, que pensamos que son muy interesantes para que cuando esta normativa entre, tener estudios técnicos que reflejen si esto realmente se puede alcanzar en las empresas o no. Y bueno, muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta, porque he ido un poco rápida. Muchas gracias, Tika.